lloré bajo la lluvia torrencial en la tumba de mi madre, suplicando fuerzas para soportar la crueldad de mi tía, pero cuando mi vecina me encontró a la mañana siguiente, lo que escuchó la dejó sin palabras. La lluvia golpeaba mis hombros, lo suficientemente fría como para traspasar mi chaqueta, pero apenas lo noté. Estaba arrodillada en la hierba empapada. El barro pegado a mis jeans, mis brazos alrededor de la cruz de madera que marcaba la tumba de mi madre. «Mamá, no puedo más», susurré, mi voz temblaba con el viento. La lluvia nublaba mi visión. Pero no era solo la tormenta. Mis ojos ardían con lágrimas que no podía detener. «Por favor, ayúdame. Ya no sé cómo vivir con ella». Las palabras sabían amargas. Nunca había suplicado por nada en mi vida, no de esa manera. Pero esa noche, de pie en el pequeño cementerio al borde de Willow Creek, me sentí como una niña otra vez. Indefensa, asustada. Desesperada porque alguien me dijera que todavía pertenecía a algún lugar. Detrás de mí, las luces de la casa de la tía Odessa Sloan brillaban débilmente a través de la tormenta. Como un ojo acusador. Ella me había cerrado la puerta en la cara hacía menos de una hora, su voz todavía resonaba en mis oídos. «¿Crees que eres mejor que yo? Sal de mi casa, Savannah. Y no te atrevas a volver hasta que aprendas algo de respeto». ¿Respeto? Esa palabra era una broma. Había fregado sus suelos hasta que mis manos se agrietaron, cocinado sus comidas. Hecho cada tarea sin quejarme, pero nunca era suficiente. Esa noche había sido peor. Ella había tenido visitas, hombres que me miraban como si yo fuera algo en venta. Y cuando me negué a sentarme con ellos, me llamó desagradecida y me abofeteó tan fuerte que me zumbaban los oídos. Fue entonces cuando corrí, y seguí corriendo. Querías que fuera amable, que perdonara, pero ella no quiere que viva. Mamá, ella quiere destrozarme. No puedo respirar en esa casa. Mi voz se quebró y apoyé la frente contra la madera. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Solo quiero ser lo que soñaste que sería, una enfermera, alguien que ayuda a la gente, alguien que importa. Un relámpago partió el cielo, seguido de un profundo trueno que vibró a través del suelo. A la tormenta no le importaba mi dolor, no se detuvo para ofrecer consuelo, y por un segundo pensé en quedarme allí hasta la mañana. Me limpié la cara con manos temblorosas, aunque la lluvia reemplazó mis lágrimas al instante. «Está bien, mamá. Lo intentaré», murmuré. «Pero no sé cuánto más puedo soportar». Me quedé allí hasta que mis piernas se entumecieron, abrazando mis rodillas, esperando que la tormenta, o quizás mi vida, se calmara. No sabía entonces que la mañana traería a alguien que lo cambiaría todo. Alguien que probaría que no tenía que llevar esto sola. Pero en ese momento, todo lo que tenía era la tierra fría debajo de mí. Un hogar roto detrás de mí, y una promesa a mi madre que no estaba segura de poder cumplir. La vida con la tía Odessa siempre había sido dura. Pero después de mi 17º cumpleaños, se sintió insoportable. Cada mañana comenzaba con su voz cortando las delgadas paredes de la casa como una hoja fría. «Savannah, los suelos no se van a limpiar solos. Y no olvides arreglar la cerca hoy. No quiero que los vecinos piensen que vivimos como animales». Nunca había un «buenos días», nunca una sonrisa. Solo órdenes ladradas como comandos en un ejército al que no me había alistado. La casa misma contaba una historia de amargura. Era la casa de mi madre, legada a Odessa después de que mamá muriera. Y llevaba esa tensión en cada rincón. Las fotografías de mi infancia habían desaparecido, reemplazadas por las descoloridas pinturas florales de Odessa. Mi antigua habitación se había convertido en un trastero, así que dormía en lo que solía ser el cuarto de costura de mamá, pequeño, con corrientes de aire. ¿Crees que eres mejor que yo con esos libros tuyos? Soñando con la escuela de enfermería mientras yo me dejo la espalda pagando facturas. Tienes suerte de que te deje quedarte aquí. Sus palabras dolían porque yo estaba soñando. Tarde en la noche, cuando ella finalmente se acostaba, estudiaba con los viejos manuales de enfermería que había encontrado en la biblioteca. Odessa había invitado a Jasper, uno de sus amigos, y a otro hombre que yo no conocía. Podía oler el licor barato antes incluso de que entraran. «Savannah», llamó ella.
alisándose el pelo y ajustándose la blusa frente al espejo. Ven a sentarte con nosotros. Jasper trajo a alguien agradable para que conozcas. Mi estómago se revolvió. Ya había visto cómo me miraba Jasper antes, y los ojos de este extraño me siguieron desde la puerta. No, gracias, dije suavemente. Tengo trabajo de la escuela. Trabajo de la escuela. La voz de Odessa se elevó. No me avergüences. Siéntate ahora. Cuando aún no me moví, golpeó su vaso contra la mesa. Pequeña ingrata. Antes de que pudiera reaccionar. Su mano se estampó contra mi mejilla, aguda y rápida, el sabor a metal floreciendo en mi lengua. ¿Crees que eres demasiado buena para mis amigos? ¿Demasiado buena para esta casa? Pues vete. Tomé mi chaqueta del gancho y salí corriendo por la puerta hacia la noche. Ni siquiera la oí gritarme, corriendo por el patio embarrado. Solo pensaba en una cosa, en cualquier lugar, menos aquí. No paré hasta que llegué al cementerio, hasta que el mundo se redujo a solo yo, la tumba de mi madre y la tormenta. No lo sabía entonces, pero ese momento, su bofetada, su rabia. Mi huida bajo la lluvia, fue la grieta que destrozaría todo lo que me retenía. Fue el comienzo de algo que ninguna de nosotras podría deshacer. El cementerio estaba en silencio. Excepto por la lluvia que golpeaba las lápidas y el bajo retumbar de los truenos rodando por las colinas. Tropecé entre las filas, mis zapatillas hundiéndose en la tierra empapada. Protegida por un plástico desgastado. Incluso en la oscuridad, esa sonrisa se sentía como la luz del sol. Caí de rodillas, mis manos apretando la hierba mojada. El frío mordía mi piel. Pero no me importaba. Mamá, ya no sé qué hacer, susurré. Mi voz se quebró, apenas audible sobre el viento. Ella me odia. Lo veo en sus ojos todos los días. No puedo respirar en esa casa. Ni siquiera puedo soñar allí sin sentirme culpable. La tormenta azotó mi cabello sobre mi cara como si intentara despertarme. Pero me quedé quieta, mirando esa foto. Mi madre había trabajado toda su vida como auxiliar de enfermería, sin terminar su propia educación porque me había elegido a mí por encima de todo lo demás. Lo vas a lograr, cariño, solía decir. Cepillándome el pelo detrás de la oreja mientras estudiaba. Vas a marcar la diferencia. Me reí amargamente entre lágrimas. Vaya diferencia. Ahora solo soy la criada de la casa. Y ella quiere casarme con algún hombre que me mira como si fuera una propiedad. No puedo hacerlo, mamá. No puedo vivir como ella. Quiero ayudar a la gente, no solo sobrevivir de un cheque a otro. Casi como lágrimas deslizándose de la foto de mi madre. Algo de esa imagen me destrozó aún más. Me incliné hacia adelante, apoyando mi frente en la madera fría. Te lo prometí, ¿recuerdas? Prometí que seguiría adelante, que viviría una vida que valiera la pena. Pero no sé cómo. Estoy tan cansada, mamá. Siento que no pertenezco a ningún lugar. El silencio a mi alrededor se hizo pesado. Y por un segundo pensé en quedarme allí toda la noche, dejando que la tormenta me llevara. Sin tareas, sin gritos, sin miedo al mañana, solo paz. Pero en el fondo, otra voz susurró, levántate. Savannah. Vive. Me debes eso. Levanté la cabeza lentamente, agarrando la cruz de madera como si fuera lo único sólido en mi vida. Está bien, mamá. Lo intentaré. Aún no sé cómo, pero lo intentaré. Y fue entonces cuando escuché una voz, débil, incierta. Savannah, ¿eres tú? Volví la cabeza, parpadeando a través de la tenue luz de la mañana. La señora Coraline Bates. Nuestra anciana vecina y antigua maestra de escuela, estaba al borde del cementerio sosteniendo un paraguas. Sus ojos se abrieron cuando vio mi ropa empapada y mi rostro pálido. ¿Cariño? ¿Qué demonios haces aquí? Estás helada. Intenté levantarme, pero mis piernas cedieron, una ola de mareo me invadió. Fue entonces cuando ella se apresuró, sus manos cálidas agarrando mis hombros. Oh, querida, estás ardiendo. Vamos, te llevo a casa. Ni siquiera tuve fuerzas para discutir.
Por primera vez en años, alguien me sostenía sin ira, sin juicio. Y me dejé llevar por ese pequeño espacio de amabilidad mientras todo se oscurecía a mi alrededor. Cuando desperté, el olor a té de manzanilla y jabón de ropa me envolvió como una manta suave. Insegura de si todo en el cementerio había sido solo un sueño febril. Pero luego el dolor en mi cuerpo me recordó que era real. Mi cabeza palpitaba y cada respiración me quemaba el pecho. La señora Bates entró arrastrando los pies desde la cocina, todavía con su impermeable sobre su vestido de casa floral. ¿Bien? Estás despierta, dijo suavemente, su voz temblaba de preocupación. Niña, estás ardiendo. Ya llamé a la clínica. El doctor Landon Reed ya viene. Intenté sentarme, murmurando, estoy bien, de verdad. Pero ella me presionó una mano firme en el hombro. No. No estás bien. Dormiste bajo la lluvia toda la noche, Savannah. Tienes suerte de que fui a visitar la tumba de mi esposo temprano esta mañana, o quién sabe qué habría pasado. Quise discutir. Pero otra ola de tos me atravesó, dejándome débil y mareada. Ella negó con la cabeza y colocó una taza humeante de té en mis manos. Bebe esto lentamente. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de un coche deteniéndose llegara al porche. Momentos después, un hombre entró en la habitación, alto, de unos 30 y tantos. Agachándose para mirarme a los ojos. Soy el doctor Landon Reed. La señora Bates me llamó por ti. Asentí débilmente. Puso 2 dedos en mi muñeca, comprobando mi pulso. ¿De acuerdo? Su tono era amable, no regañón, y por alguna razón, esa simple amabilidad hizo que mis ojos volvieran a arder. Yo, no tengo seguro, susurré. Él sonrió débilmente. Lo resolveremos. Tu trabajo ahora es recuperarte, no preocuparte por las facturas. Miró a la señora Bates. ¿Puede tomar su bolso? Va a necesitar ropa y artículos personales para unos días. Mientras me ayudaba a subir a su coche, vislumbré mi reflejo en el espejo lateral, cara pálida, cabello húmedo pegado a mis mejillas, ojos rojos por las lágrimas y la fiebre. Parecía rota y lo odiaba. Pero cuando miré al doctor Reed, él no me miraba como si estuviera rota. Parecía que le importaba, como si yo importara. El viaje al hospital se desdibujó. Mi cabeza pesada contra el asiento. Recordaba vagamente su voz, firme y tranquila. Estarás bien, Savannah. Ahora estás a salvo. Por primera vez en mucho tiempo, casi lo creí. La habitación del hospital era pequeña pero cálida, pintada de un suave color crema que me recordaba el pan recién hecho en la cocina de la señora Bates. Durante los 2 primeros días. Entré y salí de un sueño febril, despertando con el zumbido constante de los equipos médicos y el ocasional pitido de un monitor. Las enfermeras iban y venían con silenciosa eficiencia. Hacía preguntas que no tenían nada que ver con fiebres o resultados de laboratorio. La tercera mañana, me desperté y lo vi sentado junto a la ventana, hojeando un expediente de paciente. Cuando notó que estaba despierta, sonrió. ¿Cómo está la respiración hoy? Mejor, creo, dije, con la voz ronca. Revisó mis pulmones, asintiendo con aprobación. Buen progreso. Saldrás de aquí pronto si sigues mejorando. Se recostó y me estudió por un momento. Savannah, ¿tienes planes después de la secundaria? La pregunta me sorprendió. Nadie me había preguntado por mi futuro en años, excepto para decirme que era inútil. Dudé. Quería ser enfermera, como mi madre soñaba con serlo. Pero las cosas cambiaron. No presionó. ¿Qué tipo de enfermera? De emergencias. Quizás en un lugar donde pueda ayudar cuando más importa. Algo brilló en sus ojos, respeto. Quizás incluso admiración. Ese no es un camino fácil. Pero es bueno. Te sorprendería cuántas personas renuncian cuando las cosas se ponen difíciles. Pero me pareces alguien que sigue levantándose incluso cuando la vida te derriba. Me reí amargamente. A veces siento que la vida me ha estado usando como saco de boxeo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en las rodillas. Por eso mismo, las personas como tú son las mejores enfermeras.
Sabes lo que se siente el dolor, así que no le das la espalda cuando lo ves en los demás. Te acercas. Su voz se suavizó. No dejes que nadie te robe eso, Savannah. Ni las circunstancias. Ni las personas que no pueden ver tu valía. Por un momento, no pude hablar. Nadie me había dicho algo así, no como si fuera obvio, como si ya fuera cierto. Si quieres consejos sobre programas de enfermería, búscame. Lo digo en serio. Cuando se fue, me quedé mirando el techo, con las palabras resonando en mi mente, no dejes que nadie te robe eso. Mis pulmones todavía adoloridos, pero lo suficientemente fuertes como para respirar sin la opresión que me había asustado aquella primera mañana. El doctor Reed me dio una receta. La señora Bates me llevó a casa en su viejo sedán, con el olor a chicle de menta y lavanda que permanecía en el interior. Deseaba que el viaje nunca terminara. Pero Willow creí que era pequeño. Con los brazos cruzados, el rostro tenso. Así que, decidiste volver, dijo secamente, como si me hubiera escapado por diversión en lugar de haberme desplomado en un cementerio con neumonía. Estaba enferma, tía Odessa. La señora Bates me encontró. ¿Crees que no lo sé?, espetó ella. Medio pueblo ha estado susurrando sobre cómo la pobre Savannah terminó en el hospital. Me avergonzaste de nuevo. Tragué saliva con dificultad, tratando de mantener la voz tranquila. No pedí enfermarme. Ella me despidió con un gesto. No quiero excusas. Lo que quiero es que dejes estas ideas. Escuela de enfermería, irte lejos, eso es una tontería. Tienes un techo aquí. ¿Comida? ¿Trabajo? Eso debería ser suficiente para una chica como tú. Una pesadez familiar oprimió mi pecho. Pero esta vez, no era neumonía. Era la sensación de que mi vida se encogía. No es suficiente, susurré antes de poder detenerme. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué dijiste? Sostuve su mirada, sorprendiéndome incluso a mí misma. Dije, no es suficiente, tía Odessa. Quiero más que solo sobrevivir. Quiero ir a la escuela para ser algo. Ella se rió. Un sonido agudo y sin humor. ¿Tú? ¿Crees que eres especial? No, Savannah. Te quedarás aquí, harás tus tareas y serás agradecida. O puedes irte, y no esperes volver arrastrándote. Por un momento. Consideré discutir, pero ¿de qué serviría? Ella no quería entender. Quería control. Bien, dije en voz baja. Lo resolveré. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Buena suerte. Volverás rogando en una semana. Esa noche, en mi pequeña habitación, me senté al borde de la cama, sosteniendo una de las hojas de información del hospital como si fuera un boleto a otro mundo. Mi mano temblaba mientras extendía la mano hacia los manuales de enfermería que había pedido prestados de la biblioteca meses atrás. Por primera vez, no los leía en secreto. Los leía como una promesa a mí misma. A la mañana siguiente, le escribí una carta al doctor Reed. Era corta, incómoda, pero honesta. Gracias por creer en mí. ¿Podría decirme más sobre los programas de enfermería? No sé por dónde empezar. 2 días después, llegó su respuesta, más larga de lo que esperaba, llena de consejos. Ánimo e incluso una lista de opciones de becas. Terminaba con, no dejes que el lugar donde estás ahora decida dónde terminarás. Eres más fuerte de lo que crees. Me quedé mirando sus palabras hasta que se difuminaron, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Por un tiempo, esas cartas con el doctor Reed se convirtieron en mis salvavidas. Cada pocos días, recibía una de sus cuidadosas respuestas, llenas de orientación práctica y aliento suave. Me habló de programas de universidades comunitarias, becas para las que podría calificar. Incluso consejos sobre trabajo voluntario para fortalecer mi solicitud. Era la primera vez que alguien me trazaba un futuro que no se limitaba al porche de la tía Odessa. Pero nada se mantiene en secreto por mucho tiempo en un pueblo como Willow Creek. Una tarde, mientras regresaba de la biblioteca, agarrando su última carta, la vi. Briar West. Una de las enfermeras del hospital, parada junto a los escalones de la tienda de comestibles.
Me miró con una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no. Savannah, ¿verdad?, dijo, interponiéndose en mi camino. Su voz tenía ese tono dulzón que me ponía los pelos de punta. He oído que has estado muy cerca del Dr. Reed. Me puse tensa. Me está ayudando con las solicitudes de la escuela, eso es todo. Su sonrisa se agudizó. Qué lindo. Sabes que está comprometido, ¿verdad? Con una chica de la gran ciudad. Él no lo comenta con los pacientes, pero, bueno, se acercó, bajando la voz. Tipos como él no pierden el tiempo con pequeños casos de caridad. No te hagas ilusiones. Quería discutir. ¿Y si solo soy un proyecto de lástima? La semana siguiente, apareció una nota anónima en los escalones de la entrada. La letra era irregular, apresurada. Te está usando para divertirse. Deja de avergonzarte. Se me hizo un nudo en el estómago. No sabía quién la había enviado, pero se sentía como las palabras de Briar de nuevo, ahora grabadas en papel. Dejé de escribirle al doctor Reed después de eso. Pasaron días, luego una semana, luego 2. Me decía a mí misma que estaba ocupada con las tareas y el trabajo de la biblioteca, pero en el fondo lo estaba evitando. Cada vez que llegaban sus cartas, las dejaba sin abrir en mi escritorio. Una tarde, mientras estaba sentada mirando la creciente pila, la tía Odessa resopló desde la puerta. ¿Qué es todo eso? Cartas de amor de tu novio el doctor. Me sonrojé. Son sobre la escuela. Ella se rió, áspera y ruidosa. Oh, ya veo. ¿De verdad crees que un hombre como él perdería el tiempo contigo? Savannah. Despierta. La gente como nosotros no termina con gente como él. Me lo agradecerás cuando dejes de soñar tan a lo grande. Sus palabras hicieron eco de las de Briar, alimentando la inseguridad que había echado raíces. Esa noche, metí las cartas sin abrir en el cajón de abajo y decidí que no volvería a escribir. Unos días después, un golpe en la puerta me sobresaltó. Cuando la abrí, el Dr. Reed estaba allí, con el pelo húmedo por la lluvia, sosteniendo la última carta que le había enviado semanas atrás. Pensé que quizás estabas demasiado ocupado, que tenías otras prioridades. Él frunció el ceño. ¿Eso fue lo que alguien te dijo? Dudé, luego asentí. Algo brilló en sus ojos, dolor, luego resolución. ¿Podemos hablar? Porque quien te dijo eso no me conoce, y no quiero que creas mentiras sobre quién eres para mí. Su voz era firme, pero había algo fiero debajo de ella. Como si no solo se estuviera defendiendo a sí mismo. Me estaba defendiendo a mí. Y en ese momento, me di cuenta de que me había equivocado. Terriblemente. Nos sentamos en el porche. La lluvia goteando del borde del tejado en chorros constantes mientras la tía Odessa merodeaba en la cocina, fingiendo no escuchar. El Dr. Reed apoyó las manos en las rodillas, su expresión tranquila. Pero firme. Savannah, no sé quién te dijo esas cosas, pero no son ciertas, dijo en voz baja. No estoy comprometido. No te estoy usando. La única razón por la que te he estado ayudando es porque pediste orientación y porque creo en ti. Tragué saliva, la vergüenza erizándome la nuca. Fue una enfermera. Dijo que ya tenías a alguien. Sino por respeto. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, y por un momento, no pude mirarlo. No quería molestarte más. Él negó con la cabeza. No eres una molestia. Mira. Si no quieres que me involucre, lo respetaré. Pero no quiero que renuncies a tus sueños por las mentiras de otra persona. Hizo una pausa, su voz más suave ahora. ¿Y si antes no estaba claro? Me importa lo que te pase, no solo como médico, sino como alguien que, bueno, que me importa. Eso me hizo levantar la vista. Sus ojos eran firmes, sinceros, sin una pizca de lástima. Algo cálido e inusual floreció en mi pecho, casi aterrador en su intensidad. Antes de que pudiera responder, la tía Odessa irrumpió en el porche, con los brazos cruzados. Esto es ridículo. Ella se queda aquí, ayudando en la casa.
No va a salir corriendo a jugar a Florence Nightingale porque le llenaste la cabeza de tonterías. El doctor Reed se volvió hacia ella, educado pero firme. Con todo respeto, señora Sloan, tiene 17 años. Tiene todo el derecho a elegir su propio futuro. No tiene futuro sin esta casa, espetó Odessa. Una voz por detrás nos sobresaltó a ambos. La señora Bates, subiendo los escalones del porche con una carpeta en la mano. En realidad, dijo, con un tono cortante. Esta casa le pertenece a Savannah. Su madre se la dejó a ella. Encontré el testamento original en la oficina del condado esta mañana. El color se le fue de la cara a Odessa. Eso es mentira. La señora Bates le entregó el documento, sus ojos fríos. No. Odessa. La única mentira fue que fingieras lo contrario. Por una vez, Odessa no tuvo nada que decir. Giró sobre sus talones y cerró la puerta de golpe, dejándonos a los tres allí en un silencio atónito. El doctor Reed me dio una pequeña sonrisa alentadora. Parece que tu vida acaba de cambiar de nuevo, Savannah. ¿Qué quieres hacer con ella? Miré el documento en mis manos, luego volví a mirarlo a él. Quiero empezar de nuevo. De verdad, esta vez. Esa noche me senté sola en el porche. El testamento extendido sobre mi regazo como un salvavidas que nunca supe que existía. Durante años había creído que esta casa, mi hogar de la infancia, pertenecía a la tía Odessa. No dijo una palabra, solo tomó su bolso y se fue, murmurando algo sobre quedarse con una amiga. La vi irse, con el pecho pesado, pero sin amargura. Susurré en la noche tranquila. Espero que encuentres paz, porque yo finalmente encontré la mía. La semana siguiente, trasladé mis cosas de la sala de costura de vuelta a mi antiguo dormitorio de la infancia. Se sintió surrealista, como recuperar un pedazo de mí misma que creía perdido. Pasé los siguientes días pintando las paredes de un suave color verde salvia. Quitando las malas hierbas del jardín y plantando una pequeña hilera de margaritas junto a los escalones del porche. Por primera vez, la casa volvió a sentirse como un hogar, no como una prisión. El doctor Reed me visitaba a menudo, a veces para dejarme formularios de becas, a veces simplemente para tomar café en el porche. Nuestras conversaciones pasaron de las clases y las solicitudes a los libros, a las extrañas peculiaridades de la vida en un pueblo pequeño. La curación no se trata solo de tus pulmones, cariño, decía, dándome palmaditas en la mano. También se trata de tu corazón. Tenía razón. Comencé a ser voluntaria en el hospital. Observando a las enfermeras, aprendiendo cosas que solo había leído. Cada día se sentía como un paso más cerca de la vida de la que había susurrado en la tumba de mi madre. Ya no tenía miedo. Ni de fracasar, ni de estar sola, ni siquiera de Odessa. Ella tenía su propio dolor, sus propios demonios, pero ya no eran míos. Toqué la foto enmarcada de mi madre en mi cómoda y sonreí suavemente. Lo estoy haciendo, mamá, susurré. Realmente lo estoy haciendo. Un mes después, me encontré de nuevo en el cementerio. De pie ante la tumba de mi madre, tal como lo había estado aquella noche de tormenta. Pero todo se sentía diferente ahora. El cielo estaba despejado, la brisa suave. Y las margaritas que había plantado en casa florecían en mis manos, listas para ser colocadas en su cruz. Me arrodillé, dejando las flores, y quité algunas hojas caídas de la lápida. Hola, mamá. Susurré, sonriendo suavemente. Las cosas son diferentes ahora. He empezado a ser voluntaria en el hospital. El doctor Reed me está ayudando con mis clases, y la casa se siente como nuestra de nuevo. No un lugar del que quiera huir. Mi voz se quebró ligeramente, pero no era por dolor. Era por gratitud. Pensé que tenía que luchar por venganza para sentirme completa. Pero no. Cumplí mi promesa, mamá. Estoy viviendo. Cuando me levanté, no estaba llorando. Por primera vez en años, el peso sobre mis hombros se había levantado por completo. Me di la vuelta y allí estaba el doctor Reed, apoyado en su coche al borde del cementerio, observando en silencio. Sonrió cuando nuestras miradas se encontraron. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí. Caminando hacia él con pasos firmes.
Sí, estoy lista. El viaje de regreso a Willow Creek se sintió más ligero que cualquier otro que hubiera hecho. La casa que me esperaba ya no era una jaula. Era un lugar de curación, de nuevos comienzos. La señora Bates había prometido pasar a tomar el té más tarde, y mi primer día oficial de observación de enfermeras era mañana. La vida no era perfecta. Pero ahora era mía. Formada por mis elecciones, mis sueños y las personas que creían en mí. Incluso Odessa, dondequiera que estuviera, ya no me atormentaba. Esperaba que encontrara la paz que yo había encontrado. Mientras nos deteníamos en la entrada, miré las margaritas que se balanceaban suavemente con la brisa y sonreí. Gracias, susurré a mi madre. Simplemente significa elegir no romperse con ellas, y construir algo hermoso con lo que queda. Y por primera vez, supe que iba a estar bien.